A este video interactivo de anatomía humana de cabeza y cuello con enfoque quirúrgico en el que abordaremos el sistema venoso en la materia de ciencias quirúrgicas impartida por el Dr. Edgar Ureña, presentado por el grupo conformado por Daisy Próspero, Analía Rodríguez, Caitlin Sam y Leticia Santos. Introducción. El sistema venoso de cabeza y cuello se trata de un conjunto de venas en la que la vena yugular interna forma el eje principal, existiendo otras venas colaterales como la yugular anterior, la yugular externa, la vena vertebral, la cervical profunda, la tiroidea inferior y la subclavia, con frecuentes anastomosis entre ellas, por lo que describiremos sus ramas, origen, tronco, ramas colaterales y anastomosis. Venas faciales. Las venas faciales comprenden la vena supratroclear, que es orinada del plexo venoso de la frente y el cuero cabelludo. Desciende por la frente hasta la raíz de la nariz, donde se une a la vena supraorbitaria, que ella discurre superior a la órbita. También encontramos la vena angular, que desciende lateralmente a lo largo de la nariz, inferior a la órbita, donde pasa a llamarse vena facial. Esta vena facial termina en un tronco común para desembocar en la vena yugular interna. Ellas reciben el drenaje superior de la cara. La vena yugular interna se origina en el agujero yugular donde continúa el seno sigmoideo. La vena yugular interna, posteriormente al extremo external de la clavícula, acaba reuniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Recibe la sangre venosa de los senos de la dura madre, la región orbitaria, una parte de la cara y la mayor parte de la región anterior del cuello. La vena yugular interna posee distintos afluentes importantes, como lo son 1. Facial. Ella desciende de la aponeurosis en el compartimento submaxilar sobre la cara externa de la glándula del mismo nombre y termina directamente en la yugular interna, uniéndose con las venas linguales, las venas tiroidea superior, para formar el tronco tirolinguofacial. 2. Lingual. Destacan tres grupos: las venas linguales profundas, las venas dorsales y las venas satélites del nervio hipogloso. Juntas forman un tronco común que van a desembocar ya sea en la yugular interna o en el tronco tirolinguofacial. 3. Tiroidea superior. Ubicándonos en la imagen inferior, podemos observar que se forma desde la parte superior del lóbulo lateral del cuerpo del tiroides y se dirige tanto hacia afuera como hacia arriba para unirse a la carótida primitiva y desembocar ya sea en la yugular interna o en el tronco tirolinguofacial. El tronco linguotirofacial. Este se forma de la unión de la vena facial, de la lingual y de la tiroidea superior. Este va a cruzar por la carótida primitiva cerca de su bifurcación y va a desembocar finalmente en la yugular interna. Las venas faríngeas. Estas venas faríngeas van a drenar en la vena yugular interna. Con frecuencia desembocan en el tronco tirolingual, que posteriormente se va a convertir en el tronco tirolinguofaringio facial. La rama tiroidea media. Esta va a proceder del lóbulo lateral del cuerpo de la tiroides. Se va a dirigir hacia afuera y va a cruzar la carótida primitiva y va a terminar en lo que es la yugular interna. Esta va a drenar la sangre del encéfalo. La vena yugular externa está en la región parotidia, un poco inferiormente al cuello de la mandíbula, de la unión de las venas temporal superficial y la vena maxilar. Acaba en la base del cuello, donde desemboca en la vena subclavia. Se comunica con la vena yugular interna por medio de la vena retromandibular. Se anastomosa también con la vena yugular anterior, los plexos vertebrales y la vena cefálica. Desemboca en la vena subclavia. La vena yugular externa drena hacia la vena subclavia lateral, a la unión de la vena subclavia y la vena yugular interna. La vena yugular anterior. Esta va a drenar la parte anterior de la sangre que se encuentra en el cuello. Esta vena se va a formar de la unión en la región supraioidea de las pequeñas venas submentonianas superficiales. Trayecto. Esta vena va a descender lateralmente de la línea media y va a llegar hasta las proximidades de la escotadura yugular del esternón. Luego va a descender en ángulo recto y se dirige transversalmente en sentido lateral por su terminación en la vena subclavia.
Anastomosis. Esta vena, además de comunicarse con la yugular interna y la yugular externa, se va a comunicar también con la vena tiroidea y con la otra vena yugular anterior del lado opuesto a través de una conexión transversal u oblicua. Vena vertebral. La vena vertebral es una red venosa que discurre a lo largo de toda la columna vertebral, tanto por fuera como por dentro del conducto vertebral. Ella consta de plexos venosos tanto internos como externos que se anastomosan y desembocan libremente en las venas intervertebrales. Gracias a la apófisis transversa, el plexo venoso externo se divide en plexo venoso anterior y plexo venoso posterior. Este último se ubica entre el hueso occipital y el atlas y recibe el nombre de plexo venoso suboccipital. En cuanto al origen y trayecto, se forma a partir de la unión de vénulas que incluyen el plexo venoso suboccipital, la vena mastoidea, la vena condilia, los músculos de la nuca, que van a alcanzar oblicuamente el agujero transverso del atlas, discurriendo a lo largo de todo el trayecto de la arteria vertebral. Van a descender hasta las primeras vértebras cervicales y pasan anterior al ganglio cervicotorácico, como podemos ver aquí. Aquí está disecada la vena vertebral, y van a desembocar en la vena brachiocefálica inferior y posteriormente a la vena yugular interna. En cuanto a los ramas colaterales, la vena vertebral recibe las venas provenientes del plexo vertebral externo, tanto anterior como posterior, la plexo venoso vertebral interno, tanto anterior como posterior, las venas cervicales ascendentes, también llamada vertebral anterior, y la vena vertebral accesoria. La vena cervical profunda tiene su origen en la confluencia occipito-vertebral y se dirige primero oblicuamente en sentido inferior y medial, posteriormente al músculo oblicuo inferior de la cabeza y va a discurrir hasta la apófisis espinosa del axis, donde se anastomosa con la del lado opuesto y desciende oblicuamente en sentido inferior y lateral entre los músculos semiespinoso y transverso espinoso de la cabeza hasta la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. La vena se inclina y pasa entre la séptima vértebra cervical y la primera costilla y termina en la vena brachiocefálica inferiormente a la vena vertebral. Ramas colaterales. Recibe un gran número de venas de los músculos de la nuca y su anastomosis se comunica superiormente con la circulación venosa intracraneal mediante las venas occipitales y las venas yugular externa e interna. Vena tiroidea inferior. Nace de la porción inferior de la glándula tiroides, desciende por delante de la tráquea y se anastomosa en uno o dos troncos principales para desembocar en la vena brachiocefálica izquierda. Vena subclavia. Se origina anteriormente a la arteria subclavia frente al borde inferior del músculo subclavio y termina posteriormente a la articulación esternoclavicular. Desde su origen hasta su terminación, la vena subclavia se dirige transversalmente de lateral a medial pasando sobre la primera costilla anteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. Se corresponde anteriormente con el músculo subclavio y la clavícula. Posteriormente lo hace primero la arteria subclavia, de la que está separada por la parte media del músculo escaleno anterior, y después con la cúpula pleural por medio de la fascia endotorácica. La vena subclavia recibe en su cara superior las venas yugular externa y la vena yugular anterior.